Hola a todos los estudiantes del libro Durantia. Vamos a estar contestando una pregunta. ¿Por qué las nuevas generaciones no creen en Dios ni en Jesús? Para comenzar, debemos aclarar que dentro de cada generación siempre hay un grupo que sí creen en Dios, así que vamos a partir de que no son todos. Escucho a muchos millennials decir que Jesús nunca existió y que Dios no existe. Ellos lo dicen de una forma muy convincente, como que lo han probado y lo han comprobado. Y yo pregunto, ¿cómo pueden ellos comprobar que Dios no existe si nosotros los que sí creemos en Dios no se lo podemos demostrar? Es decir, aquí es difícil, ¿no? Y es que el que sabe que existe o lo cree por fe o sabe que existe porque lo ha conocido, porque llega a un nivel espiritual en el que uno llega a empezar a conocer a Dios. No es que uno lo conoce plenamente, pero uno tiene que empezar a conocer a Dios para ir creciendo en los niveles espirituales. Pero la primera etapa siempre es por fe. ¿Ok? Entonces, si estos muchachos incrédulos, lo que poseen o lo que ellos se basan es en las pruebas científicas, arqueológicas, históricas, deberían de saber que todo esto es corrupto, ¿no? Que hay mucha corrupción ahí y que estas fuentes están vendidas al mejor postor, a esas personas que tratan de manipular a la humanidad para esclavizarla y hacer eso en un proceso lento de deshumanización. Lo bueno es que de ellos no todos se venden y entran en esa corrupción, sino que se niegan a ser sobornados o a ser manipulados. Y entonces entran a trabajar, se tienen que ir de ahí, porque si quieren tener esa honestidad, no pueden seguir trabajando ahí y entonces se van y empiezan a trabajar por su cuenta. Y luego, pues, toda esta gente que no quieren que se sepa la verdad de las cosas, los silencian. Ellos son silenciados o son censurados o a veces si logran entrar por los medios, los llaman teóricos de la conspiración. Y así se le ha inculcado a estas nuevas generaciones, le llaman a las verdades teorías de conspiración. Y las nuevas generaciones y algunas viejas también se tragan esa píldora, ¿no? A las nuevas generaciones se le ha inculcado el materialismo científico por un lado y el repudio a las religiones o al cristianismo, o a todo lo que huela a religión. Se le inculca para que ellos sigan en ese mundo materialista, en ese mundo también de deshumanización. ¿Okay? So es bueno que ellos repudien muchas cosas, muchas creencias que han sido cristalizadas por generaciones anteriores y que ya es hora ya de ver las cosas desde una realidad espiritual diferente. ¿Okay? Pero yo me pregunto, ¿acaso no se le ha ocurrido a estos jóvenes buscar por su propia cuenta la verdad por medio de ese espíritu residente que tenemos todos dentro de nosotros? Esa convicción propia, ¿okay? Que nada tiene que ver con la convicción de los demás, convencerse por uno mismo. Y entiéndase esos demás que nosotros que debemos no confiar completamente en lo que ellos nos enseñan, ¿ok? Pueden ser mami, papi, abuelo y abuela, tío y tío, hermanos, amigos, gobierno, televisión, las escuelas en todas sus categorías, centros de trabajo, YouTube, Twitter y todas las plataformas de los medios, Casablanca, Vaticano, Monarquía, FBI, CIA, CDC, FEMA, ONU y cuando viene a ver todas las letras del alfabeto, ¿ok? Entonces, y esto fue lo que enseñó Jesús cuando dijo, el que cree, el que quiera más padre o madre, que lo quiera más que a mí, no es digno de mí. Esto no es así literal. Las personas que no han tenido el discernimiento completo para entenderlo, pues lo han tomado literal, pero no es literal. Esto lo que quiere decir es que el que confía más en todos esos medios y en todas esas organizaciones,
más que lo que yo estoy enseñando, ese no es digno de mí, no es digno de la vida eterna, ¿no? Entonces, para que entiendan un poquito lo que es tener la convicción propia y todo lo que puede pasar después que uno tiene convicción propia y no se guía por nadie, yo les voy a contar un poco pues de mi testimonio. Eh, Porque yo siempre fui alguien que buscó la verdad, que buscó tener una experiencia personal, convencerme por mí misma. Y no porque yo fuera mejor que nadie, sino porque las circunstancias de la vida me llevaron a eso. Es decir, yo nací en Cuba y a principios de los años 50. Y cuando triunfó la revolución, pues bueno, ya yo tenía como unos 7 años. Mi familia era capitalista, tenía una sastrería, una fábrica de ropa de hombre y tenían una casa moderna y una zona residencial eh, bonita y asistíamos a una iglesia metodista. Durante los primeros años del gobierno de Castro, cuando Fidel declara el país socialista, mi madre, mi mamá, a quien yo amé mucho, ¿okay? Ella tomó una posición que yo todavía no entiendo, ¿okay? Se convirtió al comunismo. Aun cuando tuvieron que cerrar esa fábrica para que no se la intervinieran y guardar toda la maquinaria, después la vendieron poco a poco. También tuvieron que vender esa casa, tuvimos que ir a vivir a otra por el problema de la reforma urbana. El caso es que al convertirse mi madre en el comunismo ya no podía ir más a la iglesia, porque no se puede ser las dos cosas, comunista y religioso. Entonces, todo lo cual demuestra que mi madre no había tenido una experiencia personal con Dios, porque quien la tiene jamás lo niega. Si un ángel viene y te sana una enfermedad, difícilmente tú puedas negar ese hecho que sucedió. Bueno, pues lo mismo sucede cuando uno ya comienza a conocer a Dios. El hecho de que ella o cualquiera de estos jóvenes no crean en Dios no invalida la existencia real del Padre Universal. Entonces, a partir de esta conversión ateísta, ella se reúne conmigo y mis hermanos para decirnos que no vamos más a la iglesia, porque Dios no existe. Todos le creyeron, menos yo. ¿Por qué? Porque yo me lo cuestionaba todo. Todo había que probármelo. Todo, yo no creía en nadie. Pero existe un motivo por el cual yo no creía en nadie. Tampoco era que yo era, ay, qué inteligente nació, qué genio. No, no, no. Pasó algo que fue bien doloroso por el cual yo no creía en nadie. Entonces, la familia entera, cuando yo tenía alrededor de 5 años, me dijo algo, una mentira, que yo descubrí al día siguiente. Entonces, cuando yo descubro esa mentira, yo estoy en mi habitación, en mi cuarto, y yo tomé una decisión. Yo cuando descubro esa mentira, yo digo, no les voy a decir nada, no voy a discutir nada, pero no voy a confiar más nunca en ellos. Y entiendo que esa experiencia no le pasa a todo el mundo, pero el no tener esa experiencia tampoco significa que tengas que creer en todo el mundo y seguir lo que todo el mundo te diga. El día de esa decisión yo recuerdo estar en mi dormitorio y notar que un gran resplandor iluminaba mi cuarto. Bueno, quizás era que el sol estaba más brillante que nunca ese día, ¿ok? Pero yo recuerdo ese momento como si fuera ahora mismo. Cuando leí el libro Durantia, que decía algo que a los 5 años, era cuando aproximadamente a los 5 años, poco antes o después, llegaba el ajustador del pensamiento a vivir en uno, yo me acordé de este momento y pienso que sí es posible que a lo mejor ese fue el momento. Bueno, volviendo a la prohibición de la iglesia, porque según mi madre Dios no existe, entonces, porque nunca dijo que el comunismo lo prohibía, sino para quitarnos totalmente dijo eso, Dios no existe. Ok, entonces yo dije dentro de mí, no es cierto. Yo sé que estás aquí conmigo. Yo lo dije dentro de mí, me recuerdo como si fuera hoy. A partir de ahí, pues entonces crecimos con mucha negligencia por estar la familia tan involucrada en el comunismo castrense. Que si trabajo voluntario, que si la Plaza de la Revolución a escuchar un discurso de 4 horas, que si hacer pionera, que asistir a campamento, que si escuela al campo, que si adorar a Che, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo
harta ya de todas estas cosas, en mi rebeldía, cuando tenía 12 o 13 años, le dije a mi madre muy enojada, cuando sea grande me voy a los Estados Unidos. Y ese día pues me abofeteó. Esa fue la primera vez que me pegó. Pero la segunda vez que me pegó, que hizo lo mismo, fue el día que me despedí de ella para salir de Cuba hace 42 años, cuando yo tenía 28 años de edad. Yo era muy sedienta de las cosas divinas y ya no había material, literatura que uno seguir, eso era solamente la comunión, ¿no? Lo que sí tuve, y eso me ayudó mucho a expandir mi mente, fue un vecino masón con quien tuve charlas interesantes y secretamente porque mi padre no me dejaba pues conversar mucho con ellos, me había sorprendido 2 o 3 veces conversando de baranda en baranda, es decir, de la baranda de su portal a la baranda de mi portal, conversábamos acerca de las cosas de la masonería y llegó a tener pues confianza en mí, me contó muchas cosas, incluso muchas cosas que pasan dentro de la que especulan entre ellos mismos dentro de la masonería acerca de los grados mayores de los masones. Además de eso, me traspasó mucha literatura metafísica y filosófica que me ayudó mucho, aunque siempre al final yo entendí que eso era como una secta, ni siquiera una orden filosófica. Para mí eso era como una secta. Bueno, a la edad de 28 años logré salir de Cuba ya casada con un hijo. Viví cerca de un año en Costa Rica y allí tuve mi primera experiencia con Jesús de Nazaret. Luego fui a los Estados Unidos y comencé envolviéndome en la Iglesia Católica y al mismo tiempo en la Orden Rosacruz por recomendación de este mismo señor. Estuve 4 años envuelta en estas cosas y me di cuenta al final que todo era muy superficial y que no había nada que me llenara, que hubiera una revelación genuina. Entonces asistí a una iglesia pentecostal que recién comenzaba un instituto bíblico y me incorporé en ese instituto y después quedé como maestra de los libros poéticos. Y fue en ese tiempo que yo tuve un llamado audible de mi ajustador de pensamiento. Debo decir que aun cuando yo era miembro de esta iglesia, yo siempre iba a otras iglesias, algunas muy estrictas, otras más liberales, y también asistía a campañas evangelísticas que se hacían en diferentes lugares. Un día descubrí que un evangelista se ponía aquí, alcanfor o algo parecido, para cuando él imponía las manos. Eso a mí me sacó de mis, de mi, no, lo repudié. Luego, en otros lugares, pues pedían dinero tipo subasta, quién da 500, quién da 800, quién da 1000, eso tampoco me gustaba. No obstante, yo seguí penetrando ese mundo de todas esas iglesias, esas religiones, y llegué a penetrar hasta concilios y me di cuenta que esa hipocresía, esa cosa que sintió Jesús también con los religiosos de Jerusalén, existe todavía. Un día sucedió algo en la iglesia a la que yo pertenecía, no voy a mencionar qué iglesia fue, pero hubo un descontento por algo que sucedió, algo que también iba en contra, lo sentí bien fuerte, que no iba en línea con el concepto inmaculado de Dios. Y hubo mucho descontento dentro del grupo que más revelación de Dios tenía. Es decir, probablemente el resto de la feligresía ni idea se dio de lo que pasó, ni se enteró. Pero todos los que estábamos en la parte de más cerca de la cosa, sí, lo vimos, lo supimos, lo sufrimos y fue duro. Entonces, tuve como una convicción de espíritu que tenía que irme de la iglesia. Tenía que irme, pero yo sentía que algo me decía, te vas de la iglesia y de todo lo que tenga que ver con religión del cristianismo. Y esto pues me ocasionó mucha tristeza. Uno pensaba, bueno, pero uno puede ser luz en medio de las tinieblas. Yo no quería dejar eso. Y entonces, aún así, me fui ya porque ya llegó un momento en que dije, no, definitivamente hay que irse. Y me fui. Pero con el tiempo, cuando ya me sentí más recuperada, pues entonces decidí abrir mi propio grupo. Lo abrí y después hubo otro conflicto dentro de ese grupo y siguió. Entonces volví a entrar en esa crisis
Y entonces fue cuando yo comprendí que el ajustador del pensamiento me estaba pidiendo el tiempo con él, no con ellos, no con grupos. Entonces, fue aquí donde comencé entonces unas prácticas de meditación más profundas. Sí, yo oraba, yo meditaba, yo intercedía, yo daba acción de gracias, yo adoraba y después quedaba un tiempo de reflexión, todo eso yo lo hacía, pero que yo sentía que tenía que ir más allá. Jesús le decía a Pedro, no puedes orar ni una hora, y es que es difícil orar una hora. Porque después que oras, que intercedes, que das acción de gracias, que adoras, probablemente lo logras en 10 minutos. Y entonces, pues, si ahora el resto de la hora, ¿cómo lo completo? ¿No? Entonces, lo puedes completar en meditación, en reflexión, pero aún así es mucho tiempo. Entonces, empezar a completarlo con meditaciones más profundas, tanto reflexivas como trascendentales, pues eso fue lo que marcó la diferencia. ¿Ok? Y entonces fue cuando empezaron a ocurrir pues cosas más profundas y hasta visitas inesperadas de seres de luz con quienes aprendí muchas de las cosas que están en el libro de Urantia. Ok. Con, no voy a explicar todas las cosas porque no me va a dar tiempo en este video. Lo que sí puedo decirles es que ya yo venía entonces desde 1989 con mi llamado, ¿ok? Y entonces ya con el tiempo, ¿no? Ya pasó mucho tiempo, para el año 14, 15, 16, 2014, 15, 16, sentí entonces la inquietud de empezar a hacer un canal de YouTube. Pero la inquietud venía como a hacer el canal de YouTube con temas espirituales. Y yo no sabía cómo hacer ese canal de YouTube. Primero, porque no sabía nada, absolutamente nada de tecnología. Y segundo, porque no iba a poder usar la Biblia, porque ya había tenido revelación de que la Biblia estaba incompleta y que no todo lo que estaba ahí era real. Que el Dios que mostraba la Biblia no es el Dios verdadero. Que las enseñanzas de Pablo no son no todo es la enseñanza de Jesús, sino que él mezcló las creencias personales de él con las enseñanzas de Jesús. Todo eso se me reveló antes de yo encontrar el libro Durantia. Entonces, yo venía entonces ya con esa idea y entonces dije, bueno, no sé cómo voy a empezarlo, pero tengo que empezar a hacer el canal de YouTube. Y entonces también yo soy Géminis y a veces los astrólogos dicen que los Géminis son muy buenos en comunicación, pero yo le digo que, no, que yo por lo menos no lo soy. Yo soy tímida, reservada y no me gusta contar todo, es decir, que muy superficial. Es decir, que eso viene de esa misma experiencia de no confiar mucho, ¿no? Aparte de que contar la experiencia, no es conveniente contar las experiencias personales que uno tiene religiosas, porque eso no va a edificar a nadie, porque las experiencias personales religiosas son para uno, ¿no? Si yo estoy contando algunas de las cosas que me han pasado, pues es para hacer ver que uno no se puede guiar por lo que digan los demás, sino por la convicción propia de lo que uno pueda encontrar uno mismo, que eso es la experiencia personal lo que te va a dar crecimiento espiritual. Así que entonces abrí el canal de YouTube con la ayuda de mi hijo y comencé pues a poner temas de cuentos, literatura, a leer y después resumir y analizar cuentos, novelas y poesía. Tuve mucha crítica porque yo, claro, como que yo en mi mente estaban las cosas espirituales, yo todo lo relacionaba, al final buscaba una parte donde yo pudiera poner a un tema espiritual. Y entonces pues recibí muchas críticas donde me decían, pero esto es una novela, esto no es un sermón de la iglesia, o esto no es, esto es un cuento, porque esta poesía no tiene nada que ver con ese tema espiritual, o esto, no. Tuve mucha crítica, ¿no? Pero bueno, yo nunca estudié literatura ni nada de eso, yo tenía otra idea, mi carrera fue religiosa y terapéutica. Así que entonces pues comencé a usar al final terminé como maestra de español en una escuela de high school y entonces empecé a poner en los videos todo eso que yo enseñaba en las clases de español. Toda esa literatura que yo enseñaba y otras más que también yo
me gustaba leer o que había leído, las puse ahí también en los videos. Hasta que en mayo del 2021 me encontré con este libro y también en medio de un conflicto espiritual que voy a contar ahora porque es el testimonio de cómo yo encontré este libro y desde entonces estoy con este libro. Yo hago meditaciones aparte de mi tiempo de oración, como ya le dije anteriormente, me gusta pues hacer meditaciones que pueden ser una mezcla de reflexión, una mezcla de silencio, de dejar pasar todos los pensamientos, de una mezcla de esperar a ver si pasa algo, si recibo algún mensaje, algo trascendental, ¿no? Y entonces, después de meditar, pues entonces muchas veces he recibido mensajes de Jesús, de Miguel, y sus voces son diferentes, las puedo diferenciar, y las del ajustador de pensamiento, las tres voces son muy diferentes, ¿ok? Y siempre he tenido muy claro que Dios es primero, ¿ok? Dios es primero, así me lo enseñaron en la iglesia metodista y siempre eso se me grabó bien. Sí, una de las cosas, algo de lo que a mí se me grabó bien de la religión metodista cuando yo era niña, era que Dios es primero que todo, supremo, a Él primero. Y entonces después las demás cosas. Entonces siempre, aunque yo tuve experiencias con Miguel y con Jesús, siempre Dios era primero. Pero con Miguel yo me enamoré más. Y en un desbordamiento de ese de amor le llegué a decir que lo amaba más a él que a Jesús. Y ahí empezó el conflicto. Que empecé entre revelación y revelación. Era como un juego. Que yo decía, espérate, pero aquí hay algo que no está bien. Entre Jesús y Miguel. Para mí era un arcángel y Jesús un maestro. Y tenía todavía la duda de que Jesús fuera el Hijo de Dios. Es decir, estaba convencida de que era un maestro, no estaba muy convencida todavía de que era el Hijo de Dios. Y entonces, en medio de este conflicto, es que yo voy a Google y voy y escribo los dos nombres, Arcángel Miguel y Jesús de Nazaret. Y me salió el libro de Urantia. Y entonces leí la portada, la contraportada, leí toda la información del libro y lo compré. Y lo recibí el 5 de mayo de 2021. Y entonces cuando yo lo recibo, lo primero que yo voy es al índice. Yo no fui al prólogo, yo fui al índice a mirar todos los temas espirituales que habían ahí. Y el primero que me llamó la atención fueron de ángeles y arcángeles y fui a esos documentos. Después me fui al documento 53, 54 de la rebelión de Lucifer. En algún lugar, pasando esas páginas, no me recuerdo en cuál, encontré la palabra de autootorgamiento de Micael. Y entonces asocié Micael con Miguel. Y entonces fui y busqué y vi el documento 119 de los autootorgamientos de Micael. Y ahí entonces comprendí que Miguel y Jesús de Nazaret eran la misma persona. Entonces pasaron otras cosas, grandes cosas, con ese descubrimiento. Y bueno, ya eso es otra experiencia que no voy a contar. El caso es que lo que yo quiero demostrar es que cuando uno crece creyendo en los medios de comunicación, en los líderes políticos, en la ciencia, en la educación que nos dan, la primaria, la secundaria, la universidad y todas las instituciones religiosas y la familia, uno cree en todo eso, creyendo que ellos son honestos y que nunca te engañan o no conociendo que son ignorantes también, a lo mejor no tienen la intención de engañar, pero son ignorantes, ¿no? Y estamos entonces cristalizando esa forma de creer de otros y no estamos ampliando y concientizando una forma única y personal de creer. Y esto impide la relación íntima con el ajustador del pensamiento, es decir, lo bloqueas. Por eso Jesús dijo, os envío en medio de lobos, sed astuto como serpiente y manso como paloma. Uno puede dar votos de confianza, ¿no? Pero siempre hay que estar, pues, atenta, pendiente. Hay que desarrollar el discernimiento, mirarnos dentro de nosotros que también tenemos algo de lobo adentro y tenemos que purificarlo por medio de la experiencia con el ajustador del pensamiento, es decir, con la presencia divina nuestra. Si la convicción propia es una ventana a la ampliación de la mente cósmica. Toma la decisión de no creer en lo que nadie te diga, solo en lo que tú puedas comprobar por medio de tu presencia divina. No quiere decir que tengas que ir diciendo, no te creo, pero tampoco tiene que decir, te creo, voy a actuar con lo que tú me dices, ¿no?
Cuando desarrollas tu convicción propia, vas creciendo en conciencia divina y tu mente se amplía de tal forma que te facilita navegar por los círculos de los niveles espirituales y tener experiencias angelicales. Esto no sucede de hoy para mañana, ¿ok? Es asunto de toda la vida. Yo tengo casi ya 70 años y yo sigo buscando y yo sigo encontrando. Es decir, que uno tiene es algo para toda la vida. Y después que llega la muerte física y vayamos a los mundos de las moradas de capacitación, seguimos también buscando y creciendo. Esto es siempre. Nuestros ancestros tienen religiones que han sido distorsionadas y mezcladas entre sí. Y yo recomiendo leer la cuarta parte del libro de Urantia para que entiendan el mensaje de Jesús de una forma más clara, que no es para nada como te lo establece la Biblia, va para adelante y para atrás, los evangelios, uno dice una cosa, el otro dice otra. Aquí va en un orden cronológico. Vas al libro de Urantia, la cuarta parte del libro, es la vida de Jesús y ahí va en orden cronológico, desde el nacimiento, desde que se produjo el autotocamiento, el nacimiento, el autotocamiento y todo lo demás, hasta el final, hasta la crucifixión. ¿Ok? Y entonces lo va a entender uno mejor, porque en la Biblia está muy para adelante, muy para atrás, con los 4 evangelios, ¿no? Otra cosa que debemos cambiar es la santidad que le damos a la Biblia. La Biblia ha sido distorsionada muchas veces, ha sido revisada, cambiada, traducida, ha sufrido mucho cambio, aparte de toda la distorsión que le hicieron los judíos al Antiguo Testamento y todas las creencias paulinas que introdujo dentro de la religión de Jesús. La verdad vive dentro de nosotros, ¿ok? Ahí donde está la verdad. Okay. Ahí está cualquier referencia de lo que uno quiera saber. Y si tienes sed, okay, el libro de Urantia lo puede satisfacer paulatinamente. Si no crees en nadie, ni en el libro de Urantia, ni en nada, al menos cree en esa presencia divina que vive dentro de ti. Pídele que te revele la verdad que tú buscas. Pero si insistes en creer que lo que los demás te digan, eso es, entonces no vas a poder participar de la vida eterna. Documento 165 dice, se refiere a las creencias limitantes de las instituciones autoritarias. Dice, la verdadera religión busca ideales no descubiertos, realidades no exploradas, valores sobrehumanos, sabiduría divina y verdadero alcance espiritual. Nosotros estamos sirviendo y ayudando al Dios supremo de la experiencia a actualizarse de todas estas cosas. Es decir, esa es la tarea de las nuevas generaciones. Luego que vives esta experiencia, vives en esa convicción propia e indestructible que no puedes contar a nadie porque te van a decir que estás loco. Porque no edifica a nadie, solo a ti. Son tus aportaciones al Supremo, no las del otro. Nuestra comunión con la fuente es diferente a la del otro. Somos seres únicos y nuestra comunión con el Padre es única. Nadie tiene una comunión como la de nosotros. Es decir, cada uno tiene una comunión diferente. Yo voy a presentarle una parte del libro de Urantia, donde Jesús dice algo para esta generación, ¿no? Dice, no se debe permitir a los hombres astutos, malvados e intrigantes que se organicen para la explotación y opresión de los que, como nosotros, debido a nuestro idealismo, no estamos dispuestos a recurrir a la fuerza para protegernos de ello. Pero peor aún, no nos disponemos para fomentar proyectos laudables de vida. O sea, que le permitimos seguirle el juego que tan hábilmente juegan con nosotros. ¿Okay? Entonces, por esta razón, yo exhorto a los jóvenes que busquen la fuente primera de todas las cosas dentro de ellos mismos, como quien se adentra a lo desconocido. Y yo les aseguro que si lo hacen con fe y buenos deseos de conocer la inmensidad cósmica que tenemos dentro de nosotros, le estarán facilitando a sus presencias divinas y a sus guardianes seráficos nuevas revelaciones de vida. No importa si no crees en este libro, cree en ti, en el espíritu residente que vive en tu mente y en tu corazón. Compruébelo por ti mismo. Permite que el universo se ponga a tu servicio para que después que descubra todas estas cosas, tú puedas hacer lo mismo. Ponerte al servicio de la fuente primera y centro y de la hermandad de todos los que llegan a este conocimiento espiritual. Jesús dijo, en otra era, las nuevas generaciones presentarán su evangelio con una nueva revelación, diferente a esta era que acaba de terminar, ¿no? Y espero que así sea. Amén.
Bueno, los espero en el próximo documento. Hasta pronto.